buenos días de este miércoles frío. Hoy amanecí con 4 grados en la República de la Argentina cuando son las 10 de la mañana a través de Punto Cero. Y llegamos a ustedes gracias a... tenemos un sponsor nuevo, tiendas de etiqueta que le vamos a estar dando al Instagram constantemente para que los puedan seguir y puedan trabajar con ellos todo ese arte fantástico que les puedo ofrecer. Luego les estaré mostrando qué me trajeron para hoy. Llegamos a ustedes gracias a Real Marquesa, llegamos a ustedes gracias a Café Amapola, que está muy cerca de aquí de la radio. Así que bueno, seguimos con todo esto que venimos hoy. Es maravilloso el día que tenemos porque hay muchas mamás por ahí con un montón de preguntas en relación a qué es la dificultad del aprendizaje. ¿Qué es esto de inteligencia emocional? Que bueno, que está de moda y que a mí me encanta que esté de moda porque no se imaginan todo lo maravilloso que podemos ofrecerle al niño a través de estas herramientas para que, bueno, para que este niño sea un adulto exitoso y emocionalmente sano. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a tener a la psicopedagoga Sole Barreto acá en la primera parte del programa y luego vamos a tener buena música que nos va a dejar nuestra operadora Candela. Y tenemos una historia fantástica donde Vero nos contará cómo fue el inicio de ese emprendimiento maravilloso y qué nos puede ofrecer para la marca, para los productos, para esa psicopedagoga, esa especialista que necesita que le den forma a su marca personal. Así que bueno, no se lo pueden perder. Le doy las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram y que nos acompañan el día de hoy. Y ya saben que se pueden comunicar a través de nuestros teléfonos y dejar todas sus preguntas para las invitadas de hoy. Que comience este programa nuevo de Mami Especialista cuando son las 10:02 de la mañana aquí en la República de la Argentina. Le damos la bienvenida a la psicopedagoga Sole Barreto. Sole, bienvenida. Bienvenida a Mami Especialista. Feliz de tenerte acá. Nos conocimos a través de Guillermina. A Guillermina la conocí aquí en este programa hace casi 4 años, imagínate tú. Yo comencé con el programa 15 días después de haber llegado a Argentina. Y yo decía, no, pero ¿cómo yo voy a hablar? Nadie me va a entender. Ustedes decían pollera, yo decía falda. Ustedes decían remera, yo decía franela. Ustedes decían frutilla, yo decía fresa. Y bueno, y un montón de palabras más que tuve que ir aprendiendo y hoy agradezco a través de ustedes a este país maravilloso que me abrió las puertas y que nos sentimos felices de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes que son los mejores personas que nos pueden recibir, los mejores anfitriones de verdad, porque son maravillosos. Entonces, bueno, ahí la conocí. Bienvenida, mi Sole. Buenas, Marian, ¿cómo están? Buenas a todas las personas que están escuchando. Bueno, nombraste a Guillermina. Creo que Guille también está por ahí escuchándonos. Guillermina la conocí, sí, hace 4 años y de ahí en adelante, bueno, siempre hemos tenido contacto y agradezco también a ella porque ha sido una de esas amigas argentinas que a pesar de que no nos veamos todo el tiempo, siempre estamos ahí cerquita. Así que un beso para Guille. Sole, hoy vamos a estar hablando de temas maravillosos. ¿Por qué? Porque viste que estamos en el área y para nosotras todo lo sabemos y todos lo damos por hecho. Pero para esa mami que nos está escuchando hoy, que comienza a ver signos de alerta en sus nenes, yo digo archivos adjuntos a mis hijos, que comienza a ver esos signos de alerta en sus archivos adjuntos, que comienza a compararlo desde una manera positiva cuando va a la plaza de juego y ve a otros nenes de la misma edad y dice, hey, algo aquí está pasando, algo me está alertando que hay conductas que son diferentes. Y hoy tenemos un montón de preguntas que ya nos hicieron algunas mamás para que las puedas responder. ¿Qué es una psicopedagoga, Sole? Bueno, una psicopedagoga es una profesional, un profesional que estudia a la persona en situación de aprendizaje. Y aprendemos a lo largo de toda la vida. Por lo general hay un mito, una creencia que las psicopedagogas, los psicopedagogos trabajan con niñez, con adolescencia, y en realidad no, porque justamente trabajamos con la persona en situación de aprendizaje, así que si consideramos que aprendemos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, lo tenemos que pensar a lo largo de toda la vida. Hay psicopedagogas que trabajan con la vejez, con la tercera edad, con la cuarta edad. Cuando ya están grandes. Y hay psicopedagogas que trabajan
con la primera infancia. Digo psicopedagogas porque la mayoría, la realidad es que somos mujeres, pero hay psicopedagogos. Ay, sí, yo estudié con uno. Sí. Es más, si me está escuchando, está desde España o Estados Unidos, porque siempre anda, viste, por ahí, le mando un abrazo a mi amigo Hermógenes, que era el único hombre en toda la facultad. Sí, sí, pero mayoritariamente somos mujeres. Y bueno, y en realidad podemos desempeñarnos en un montón de ámbitos. Por lo general, como que nos pensamos directamente en una escuela o en una clínica o en el ámbito más hospitalario o en un consultorio, pero realmente, sobre todo en Argentina, se está abriendo muchísimo el ámbito en lo forense, en lo laboral, en lo institucional, en lo vocacional. Vos hace un ratito mencionaste la inteligencia emocional, la educación emocional, así que sí, el ámbito, la realidad es que es enorme y cada vez más se van abriendo más campos. Es correcto. Y además es maravilloso porque es muy integral. O sea, no es solamente poder ver esa dificultad que presenta, sino que a través de esa dificultad poder por qué pasó, desde dónde vamos a comenzar. Y siempre, como les digo, el diagnóstico no es el tope, el diagnóstico es el piso para que nosotros podamos desde ahí poder orientarnos hacia dónde vamos a ir, cuál es la herramienta que vamos a utilizar, cuáles son las pruebas que vamos a hacer. Entonces, lo importante del diagnóstico, que muchas veces las mamás quedan en esa etapa de negación, es, mamá, darte a ti un nombre y un apellido que tú puedas desde ahí abordar de una manera más efectiva lo que está pasando. Y además que abordarlo desde temprana edad, aquí se lo vamos a preguntar a la especialista, es maravilloso. ¿Por qué abordar a un chico a temprana edad? En realidad eso es lo que te iba a decir. Nosotros cada vez más estamos trabajando con la prevención, no con la dificultad en sí, sino con la prevención, ¿no? Esos signos de alerta para prevenir y realizar una intervención a temprana edad lo que va a hacer es que justamente en muchas ocasiones no se desarrolle necesariamente una dificultad, pero sí podemos hacer una intervención temprana. Y eso es lo que se modificó ya en las últimas décadas, sobre todo porque no ponemos el foco directamente en la patología, sino en el bienestar, en mejorar la calidad de vida, no solamente para, en el caso de niños o niñas, sino también para la familia. Entonces, en realidad, la prevención, la detección temprana, es donde hoy más estamos haciendo foco, además, obviamente, de la intervención. Y es fantástico porque viste que cuando abordamos esa dificultad a temprana edad no se convierte en un problema. Más adelante. Sí, no cuando, necesariamente. Cuando hablamos, Sole, de dificultad del aprendizaje, ¿de qué estamos hablando? O sea, el nombre lo dice muy correctamente y uno empieza a imaginar hacia dónde va. Pero como especialista, ¿cómo nos puedes explicar este concepto, dificultad de aprendizaje? Para empezar, si hablamos de dificultad, no estamos hablando de enfermedad. Entonces, eso también nos posiciona desde otro lado, ¿no? A los niños, a las familias, a los profesionales. Estamos hablando de una dificultad y la realidad es que en el último tiempo se está hablando de una condición diferente para acceder al aprendizaje puntualmente. Vamos a estar hablando de habilidades académicas. Y no necesariamente nos vamos a posicionar desde algo que está mal, sino algo que se aprende diferente y que requiere de una intervención, requiere de apoyos y realmente con la detección y con la intervención temprana se puede dar mucha mejor calidad de vida. Por eso es tan importante que podamos empezar a detectar signos tempranos. Y a mí me encanta algo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya antes, cuando hablábamos de un diagnóstico, todo el mundo se alertaba, ¿viste? Había muchos prejuicios, Sí. muchos tabú alrededor de un diagnóstico. ¿Cómo es posible que tu hijo tenga esto? A la madre le daba mucha pena poder decir cuál era el diagnóstico de su hijo. Y ahorita tenemos una corriente nueva que nos está abriendo las puertas a humanizar los diagnósticos. Y pareciese también que con el montón de adultos que hay ahorita, visibilizándose que hay diagnósticos en la adultez, porque ahora todo el mundo se quiere diagnosticar, ¿ok? Sí. Eso tenemos que estar muy pendientes de eso, porque ahora todo el mundo de adultos se quiere diagnosticar. Muchas veces nosotros vemos en la consulta muchos rasgos del niño, de la madre o del padre, o de la madre que te dice, ay, no, es igual a mi esposo. Ay, es igual a marido es idéntico. Entonces ahí comienza esa madre o ese padre a decir, ah, no, pero mira, yo también tenía esto. Cuando yo estaba pequeño me pasaba lo mismo. Yo estaba, no sé si te pasa, Vero. Así que, por ejemplo, estás leyendo algo y te vas.
Sí, Ay, a mí me generalmente pasa. me distraigo, Sí. pero no lo considero una patología ni nada. Simplemente, qué sé yo, la vida cotidiana, que uno tiene tantas cosas en la cabeza que quizás a uno le cuesta concentrar exactamente lo que tiene que hacer. Pero Sí. sí, no, yo que tengo chicos grandes ya. ¿Qué edad eh, tienen tus hijos, Vero? tengo a Mateo que tiene 24, a Lola que tiene 21 y a Emma que tiene 18. Ah, no, pero ya tú tienes puros grandes ligas. Lo que pasa es que te ves muy joven. Así Muchas que, por gracias. favor, que nos dé Muchas después el gracias. dato, Sí, ¿viste? Para por favor, mantenernos que así. Muchas gracias, muchas Vero, qué gracias. Sí, sí, bueno. pero tengo mis años, ya sé, hace rato. Pero viste que ya tienes ya unos chicos grandes. Archivos adjuntos grandes ya tiene Vero. Sí, pero chicos grandes, Problemas problemas grandes. grandes. No, no. Es Igual, verdad, uno es tiene. verdad. Cuando están pequeñitos uno los mantiene ahí, ¿viste? Ahí como son más manejables. Cuando están grandes uno comienza a ver otras situaciones que son, Otros bueno, desafíos. totalmente, unos desafíos que yo ahorita estoy en adolescencia con Alana. No, Entonces, suerte. ella bien manejable, pero de repente tú sabes, se va desviando del carril y ahí hay que traerla de nuevo. A ver, Sole, entonces estamos hablando de esa dificultad de aprendizaje que siento que al final hablándote de esto nuevo que está pasando, que se está humanizando el diagnóstico, que naturalizamos los diagnósticos ahora y que es mucho más sencillo a nivel social poder tener un diagnóstico. Y estos adultos que están diagnosticados de grande que comienzan en redes sociales a decir características propias de un TEA, características propias de un TDAH y que la gente cuando los está viendo dice, hey, a mí también me Sí, pasa. se identifican. Y se identifican a niveles extremos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con los diagnósticos? ¿Cómo tú lo ves como especialista? Bueno, un poco esto de humanizar el diagnóstico es real. Antes como recibir un diagnóstico estaba mal visto. Hoy recibir un diagnóstico, yo por lo menos lo planteo siempre a las familias como un punto de partida, ¿no? Es bueno, a partir de acá ya sabemos cómo intervenir, qué cosas podemos realizar, qué cosas podemos, hasta dónde podemos avanzar con ciertas intervenciones y cuándo tenemos que pensar en otras. Sí es cierto que obviamente las redes sociales lo que hace es generar mucho contenido y ese contenido lo que termina haciendo es que muchas veces uno se identifica de manera parcial con algo y entonces sí están llegando muchos pedidos de consultas de adultos. O lo que vos decías, Marian, que esto me ha pasado en muchas ocasiones, que en la entrevista inicial con las familias, yo trabajo mayoritariamente con niños, niñas y adolescentes, las familias lo que te dicen es, sí, yo la verdad es que yo creo que tengo dislexia, pero la verdad es que nunca lo diagnosticaron, yo creo que tengo déficit atencional, pero nunca me diagnosticaron, antes era distinto, entonces... Bueno, la realidad es que vos hace un ratito me preguntabas qué era la dificultad específica del aprendizaje y, digamos, desde lo que es más teórico se considera que es un trastorno neurobiológico. Trastorno es como que queda como algo totalmente negativo, pero bueno, esto es lo que plantea la teoría. Sí, lo que plantea es que hay un origen neurobiológico. Antiguamente, o tal vez algunas teorías que ya están bastante desactualizadas, planteaban que la dificultad específica del aprendizaje venía por una cuestión más emocional, ¿no? Y que muchas veces estaba relacionada con los padres se separaron, nació un hermanito. Y la realidad es que si estamos frente al diagnóstico real de una dislexia o una dificultad específica del aprendizaje, vamos a estar frente a un trastorno de origen neurobiológico, es decir, ese cerebro tiene otras vías para acceder a la alfabetización, al cálculo. Entonces, eso también es importante como empezar a desmitificar ciertas cuestiones porque por lo general, si estamos frente a este diagnóstico, tenemos que pensarlo en neurobiológico. Si no, si estamos dentro de algún factor más relacionado con lo emocional o con una mala enseñanza, que a veces sucede esto, ¿no? Y la pandemia ha traído mucho de esto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Es realmente una dificultad específica del aprendizaje o es una dificultad en el aprendizaje consecuencia de la pandemia, mala enseñanza, iatrogenia educativa que muchas veces sucede, un déficit, digamos, a la experiencia de alfabetización, por ejemplo? Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto. Hay ¿sí? que ser muy cuidadoso y cómo esa mamá, cuando comienza a ver ese proceso de desarrollo evolutivo de su nene, hay signos de alerta. O sea, ¿qué le recomiendas a esa mamá?
que es primeriza, por ejemplo, que es la que más esto le da nervio y lo que más le preocupa, poder ver que su hijo va en una línea de desarrollo evolutivo promedio. ¿Qué signos de alerta puedes recomendarle a la mamá que nos está viendo hoy que es el momento de ir a una especialista, Sole? Bien. A ver, la realidad es que se pueden observar factores de riesgo desde los primeros años, ¿no? Todo lo que esté relacionado con el lenguaje, con la adquisición del lenguaje, ¿sí? Son factores de alerta. Todo lo que esté relacionado con dificultades en las nociones temporoespaciales, ¿sí? Dificultad para ubicar el día, dificultad para diferenciar mañana de noche, ¿sí? La dificultad también espacial, ¿sí? De organización espacial, dificultades más relacionadas con nominar ciertos nombres, ¿sí? O recuperar los números, las letras, los nombres de los números, ¿sí? Algo importante que hay que determinar, que eso es algo que no lo mencioné, pero me parece sumamente interesante, es que si nosotros estamos pensando en un diagnóstico de dificultad específica, es porque ya de por sí consideramos que esa persona tiene una categoría cognitiva promedio, es decir, su coeficiente intelectual total, su inteligencia es promedio, ¿no? Entonces, es un niño o niña que no presenta dificultades en otras áreas, sin embargo, en todo lo relacionado a la alfabetización o al cálculo, sí observamos desafíos muy puntuales. Esto es un punto muy interesante porque hay veces que tal vez vemos dificultad en muchas áreas del desarrollo y ahí ya vamos a estar pensando en otro tipo de diagnóstico. Pero sí, siempre que se observen, sobre todo, no tanto las familias, que obviamente sí van a observar indicadores, sino también las docentes de nivel inicial, docentes de primero y segundo año de la escuela primaria. Es muy importante que tengan como ese ojo entrenado en poder detectar estos indicadores y poder sugerir a la familia realizar una consulta con un profesional. Sí, y definitivamente hay que estar alerta porque esa intervención temprana es fantástica. Así que mamás, ya saben, muy pendiente, tenemos a Sole. Sole, ¿nos cuentas un poquito sobre tus redes sociales para que te puedan conseguir las mamás que te están viendo? Sí. Bueno, yo tengo un Instagram, sole-psicopé, donde transmito mucha información en relación a la educación, al aprendizaje en general, a la psicopedagogía. Hacemos mucha red con profesionales. Ahí también te conocí a vos, Marian, y es muy lindo también este intercambio que hay con profesionales del área de la salud y la educación y con familias también. Ahí pueden realizarme consultas. Obviamente yo muchas veces lo que hago dentro de lo que son los mensajes directos, ¿no? Que por ahí eso sí uno no lo comunica, es orientar a las familias, ¿no? Hay veces que te escribe alguna familia para hacerte alguna consulta y ahí orientar, bueno, consulta con tal profesional, ¿sí? También eso es importante porque la verdad es que muchas veces nos llegan y por ahí nos llegan para hacernos consultas relacionadas por ahí puntualmente con el lenguaje y la verdad es que yo soy psicopedagoga, entonces no realizo ese tipo de diagnóstico y tratamiento, entonces, bueno, sí, empezar a generar, ¿no? Esta orientación a la familia es importante también. Es buenísimo. Así que ya saben, pueden seguir a Sole y hacerle esa consulta que ella también va a remitir a una de sus colegas que tiene una red de apoyo importante. Hablemos de educación emocional, Sole. Me encanta la educación emocional. Las emociones que llegan sin tocar la puerta, las emociones que nosotros como adultos se nos hacen tan difícil de expresar, de gestionar de manera correcta. Imaginemos esos nenes tan chiquiticos, muchos de ellos sin verbalización porque están pequeños o por cualquier diagnóstico y no lo saben expresar de manera adecuada. Hablemos de educación emocional. Bien. Hay una frase que dice que somos analfabetos emocionales. Me gusta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que implica es que nos preguntan cómo estás y nuestra respuesta es bien o mal. No son emociones. No. Ya de por sí no podemos tampoco mencionar cómo estamos. Y esto lo digo desde como adulta, ¿no? Y después como que exigimos a los niños que digan cómo están. Y bueno, los adultos no somos ejemplos de eso, la verdad. La importancia de la educación emocional. A ver, por un lado, conocer nuestras propias emociones y ponerle un nombre, ¿no? Hay veces que decimos estoy enojada y en realidad no estoy enojada, estoy indignada, frustrada, triste, pero es como que nos sale esa emoción de enojada y la realidad es que si yo conozco mi emoción, le puedo poner un nombre, la voy a saber gestionar mejor.
Sí, y esa gestión de la emoción es lo que nosotros tenemos que trabajar. No solamente el conocer y el identificar, sino gestionar. ¿Y para qué se gestiona? Para un bienestar. Educación emocional por lo general se relaciona solamente al área educativa, ¿no? Y en realidad es social, ¿no? Bueno, ya de por sí, si andamos un ratito por la calle nos encontramos con muchas situaciones de personas que no saben identificar, gestionar, manejar sus emociones. La realidad es que en el último tiempo hay mucho movimiento de educación emocional, pero para ponerlo desde este punto más social, no solamente desde la escuela, que bueno, sí es el punto de partida en la educación, pero también para que esa familia, esa docente, ¿sí?, pueda también empezar a identificar, reconocer, gestionar para mejorar el bienestar social, la docente dentro de su aula, la familia dentro del hogar. Y de esta manera dar más herramientas también, ¿sí? Porque no gestiono de la misma manera el enojo que la tristeza. No gestiono de la misma manera la indignación que el enojo. No es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante empezar a identificar, a conocer, a darle más vocabulario de emociones, ¿sí? Porque por lo general nos quedamos con esas emociones más básicas, ¿sí? Totalmente. De intensamente, por ejemplo. Sí. Y queda en eso. Ujú. Y no podemos salir de ahí, ¿no? No es lo mismo alegría de entusiasmo. Ujú. No lo gestiono de la misma manera, no lo expreso de la misma manera y tampoco lo voy a reconocer en el otro, ni tampoco en mí misma de la misma manera. Es sumamente importante empezar como hace un ratito antes de empezar el programa hablábamos de la inteligencia emocional, ¿no? Que está también muy, muy en auge, que hay libros muy relacionados con la inteligencia emocional. Desde lo laboral se está trabajando mucho lo que es emociones, ¿sí? Por la creatividad, por la flexibilidad, los trabajos. De hecho, uno busca en LinkedIn y las propuestas laborales están muy relacionadas a esto, ¿no? Buscamos una persona creativa, entusiasta, proactiva, con capacidad de liderazgo, y todo eso está muy desarrollado desde la educación emocional y obviamente con vistas a desarrollar mayor inteligencia emocional. Sí, a mí me encanta mucho todo este auge de las emociones, que además viene de hace un montón de años atrás, pero bueno, la estamos comenzando a trabajar ahorita y está fantástico. Tú hablabas desde la escuela y desde el hogar, y qué importante es que mamá y papá puedan expresar sus emociones de manera adecuada, asertiva, positiva, y que a través del manejo de su gestión emocional puedan enseñar a sus archivos adjuntos a que puedan manejarlo. Mira, mamá tenía rabia, respiró, me pidió 2 minutos para apartarse y traer la calma a su cuerpo para poder hablar mejor. Mamá grita cuando está molesta. Mamá tira cosas cuando está molesta. Entonces, bueno, somos sus mejores ejemplos, y desde ahí y desde ese abordaje, desde nuestro ejemplo y desde nuestra manera de abordar nuestras emociones, es fantástico reforzar día a día en la cotidianidad esas emociones que son tan difíciles de manejar como es la ira, por ejemplo. Cuando tenemos los pacientes en las sesiones que nos dicen, es que no sé qué me pasa, yo me convierto en un monstruo porque tiro cosas, porque digo malas palabras, porque quiero romper, y después entonces no sé qué me pasa porque sí, sé que todo eso está mal, pero no lo sé hacer en el momento. Entonces, la invitación también es a esa mamá que nos está viendo hoy, que en ese momento de escalada emocional, de desborde emocional, donde ese termómetro emocional se escala, no es el momento para educar las emociones, no es el momento para enseñarles, no es el momento para generar el aprendizaje, porque ahí su cerebro está desenchufado. En ese momento hay que contener, validar, acompañar esa emoción que está sintiendo este chico en ese momento, porque no sé por qué las madres, hablando desde el otro lado, no como especialista, las madres tendemos a creer que si no damos el aprendizaje o hacemos el llamado de atención en el momento preciso, luego que pase toda esta situación o esta crisis,
entonces el niño ya no se va a olvidar. O sea, creemos que son perritos, que hay que regañarlos en el momento que se orinan, ¿viste? Porque después el perrito va a decir, bueno, ¿y esta por qué me está regañando si yo no estoy haciendo nada? No, no, no. Los archivos adjuntos no son perritos. Después que traiga la calma a su cuerpo, después que se venga esa regulación emocional, que estemos tranquilos, ahí es donde abordamos cómo te sentiste, dónde lo sentiste, esto lo has sentido en otras ocasiones. ¿Qué podemos hacer para que la próxima vez lo podamos canalizar de una manera mejor y hablarlo? Pero es luego. ¿Qué más recomendaciones le puedes dar a esa mamá que nos está escuchando, Sole, para el manejo y gestión de esas emociones que son tan difíciles en nuestros chicos? Sí, es sumamente interesante que el sermón uno lo intenta hacer, digo el sermón como que es la palabra más criolla, ¿no? Lo intenta hacer en el momento de desborde. En el momento de desborde no hay comprensión, no hay reflexión alguna, ¿sí? Igual Marian te escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a los adultos decir cómo estamos también? Porque como que el adulto no tiene permitido decir estoy triste o estoy enojado. Y cuando los niños y niñas empiezan a escuchar que el adulto empieza a reconocer y lo valida y lo dice, también empezamos a validar en ellos que sí, que está triste. Bueno, hoy estás triste. Sí, hoy tenés un mal día. Y está bien. Y está bien tenerlo, y mañana va a ser diferente, y también vamos a tener la posibilidad de hacer. Y podemos pensar en hacer otra cosa distinta para que sea un buen día. Esa reflexión también la tenemos que empezar a hacer y empezar a hacerla más concreta y tangible. En el momento de desborde, en el momento de berrinche, en el momento de crisis, pongo distintos nombres porque la realidad es que no son lo mismo, pero bueno, vamos a tratar como de generalizarlos a todos. El sermón ahí no. El momento, como vos decías, de contención, de acompañar, de validar. Y después sí llamar a la reflexión en ese caso y empezar a pensar cuál fue el causante también. Porque, a ver, toda conducta tiene una causa. Esto es así, ¿no? Y un desborde, una crisis, un llanto, un berrinche es una conducta en sí y la tenemos que pensar también con una causa y una consecuencia. Si la consecuencia es siempre la misma y yo no veo cambios en esa gestión, en realidad desde el ambiente, desde la familia, lo que tengo que cambiar es la consecuencia. O empezar a reconocer cuáles fueron las causas. Si la verdad es que se desorganiza frente a cuestiones, no sé, relacionadas con poca comunicación, agarré las llaves, la cartera, y nunca le dije a dónde íbamos. Bueno, pero tiene que saber que nos vamos. No, bueno, pero en realidad hay que decir a dónde, comunicar. Yo muchas veces pongo el ejemplo de, yo escucho que los adultos trabajamos mucho con un ratito, ¿no? Hoy Marian me dijo, nos encontramos un ratito antes. ¿Cuánto es un ratito? ¿Cuánto? 5 minutos, 10 minutos. Pero por favor. El adulto lo tiene como más incorporado, Sí, ¿no? sí, Desde el tiempo más subjetivo. El niño no. Entonces manejamos mucho con esto de un ratito y te pregunto una vez, te pregunto 2 veces, te pregunto 3 veces y vos seguís con la respuesta de un ratito. Eso desorganiza internamente un montón. Entonces, ser más concretos con la comunicación, ¿no? Como, bueno, vamos a ir a tal lado y después vamos a la plaza. Sí, esa anticipación es fantástica. Eso baja un montón los niveles de ansiedad, los organiza internamente. Yo ya sé más o menos en un niño o niña que no tiene idea del tiempo objetivo, ¿no? Que no tiene la hora, no sabe la hora, ¿sí? Que no le puede decir a las 5 vamos. Bueno, vamos a hacer tal cosa y después de hacer tal cosa lo vamos a hacer. Eso los organiza un montón. Y empieza también a comunicar de una manera asertiva, ¿sí? Este tiempo que en algún momento lo va a internalizar. A ver, tienes una pregunta por acá. A mí me pasa que en la calle me agobio y me siento muy observada. Eso me hace salirme de mi control en el momento que mi hijo comienza con una actitud de rabia y de querer hacer algo. Bueno, le pasa sobre todo en la salida del jardín. Claro. Le causa mucha pena. Sí. Bueno, a ver, eso, la observación social es una de las cuestiones que a los adultos nos cuesta más, ¿no? Incluso muchas veces le decimos a los chicos, mira, te están mirando. Chico en el medio, ¿qué va a decir la gente? Ay, mira cómo te están mirando. Ay, qué pena. Y la gente, el niño en el berrinche, no está pensando, ¿no? En ese momento no está todavía esa mirada de adulto social que va a pensar el otro de mí.
Entonces, en realidad ahí habría que redireccionar la atención, ¿no? Como en ese punto, antes de, si yo ya sé que en el momento de la salida del jardín, por eso digo, detectar las causas es muy importante, ¿no? Y si siempre la consecuencia es el enojo, no está funcionando mi enojo. Yo como adulto tengo que ser organizador de ese niño o niña y decir, bueno, hoy a la salida del jardín vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, que yo ya sepa que ese tal cosa va a ser algo atractivo, ¿sí? Porque si va a ser ir al supermercado y yo ya sé que la verdad es que no le gusta ir al supermercado, no voy a ganar nada, ¿no? Entonces, anticiparlo, ¿sí? Hoy a la salida del jardín, cuando salimos vamos a la plaza un ratito, a la salida del jardín vamos a la casa de la abuela un ratito, a la salida del jardín vamos a pasar a comprar unas cosas ricas para merendar en casa. Ya eso los organiza, ¿sí? Yo ya sé que hay un plan muy lindo para poder organizar y yo ya sé lo que va a pasar. Y eso baja un montón. Sí, y Ojalá definitivamente suele estar en la calle y todo el mundo viéndote, ¿viste? Ver esos opinólogos que te hacen manejar la situación de la manera más inadecuada, reforzando además esas conductas. Porque le das lo que pida con tal de que se calle. Claro. Entonces refuerzas y disparas esa conducta a lo más alto, ¿no? Y ese acompañamiento, que es el que se debe dar en el momento, de acompañar la emoción, de validar lo que estás sintiendo. En la calle cuesta un montón. Viendo que todo el mundo te está viendo, esperando cuál es tu reacción frente a esto. Bueno, y esta mamá no va a regañarle. Sí, el Uno juicio, piensa, sí, el juicio. ¿Y por qué no le pega? ¿Y por qué no lo regaña? ¿Y por qué no le llama la atención? Yo le hubiese dado 2 nalgadas. O sea, 1001 cosas que las demás te están viendo y te lo están diciendo con la mirada. ¿Qué vas a hacer? Estamos esperando que tú hagas el correctivo. Y esta mamá se siente así como... Yo invito a esta mamá a que el abordaje es desde pensar qué quiero yo en ese momento para mi hijo. Que aprenda qué. O sea, que se calme, que se controle, que exprese lo que está sintiendo. Yo invito a esta mamá a que acompañe en ese momento a su hijo y a que se ponga como Shakira. Ciega, sorda, muda. Ah, Candela, loca y testaruda. Entonces, bueno, Sole, se nos fue el tiempo. Quedó mucho tema que hablar, así que te esperamos en una nueva oportunidad. Vale. Encantados de tenerte acá, gracias por tu tiempo. Y qué bueno que estás de vacaciones, para que Sí. pudiste venir. Sí, pues si no estoy en la escuela. Pero bueno, gracias Mariana a vos, gracias a todo el equipo también. Y bueno, encantadísima. Nosotros estamos aquí gracias a Tienda de Etiquetas, Real Marquesa, Amapola Café. Sin ellos no pudiésemos llegar a ustedes. Así que ya les vamos a compartir las redes de ellos para que los sigan y para que puedan comprar esos productos o pedir esos servicios maravillosos. Nos vamos con buena música y luego venimos con esta emprendedora fantástica. Tenemos aquí a Vero que nos va a hablar de su historia y de todos los productos increíbles que tiene para ustedes. Así que nos vemos en unos instantes.